decíamos que la preferencia no es un modelo bíblico para el hogar cristiano. No existen preferencias. No hay preferencias por el varón, no hay preferencias por las hembras, las chicas, ¿verdad? Cada hijo tiene un manual de vida y de acuerdo a ese manual yo debo tratarlo. Eso lo aprendimos la semana pasada. Las preferencias siempre han traído problemas. Y bueno, Dios nos estuvo tratando, sé que algunos tocó su vida, su corazón, basado en lo que le pasó a José. Hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de su vida. Y le invito a que se ubique en la palabra del Señor, en el capítulo 37 del Génesis, y vamos a continuar hablando acerca de algunos aspectos de su vida. Ciertamente, José se metió en algunos problemas, pero vamos a ver qué hace Dios cuando usted y yo nos vemos envueltos en situaciones en las cuales nosotros mismos, por nuestros pasos, nos hemos metido. O sea, no es a veces ni tretas del enemigo, a veces no son cosas del mundo, son decisiones que nosotros tomamos, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver el cuidado de Dios para con José. Y preste mucha atención porque, indiferentemente de los pasos que usted haya dado, déjeme decirle que Dios tiene cuidado de su vida y de mi vida, porque tiene planes y propósitos con nosotros. Entonces, hace poco tuvo nuestra hermana Joanny una exposición acerca del vaso en manos del alfarero, y vemos cómo ese vaso en manos del alfarero perdió la forma, o sea, no se pudo lograr la forma que el alfarero quería. Y dice la Escritura que, bueno, sencillamente deshizo aquello e hizo uno, según a él le pareció mejor hacerlo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted está en manos de Dios. ¿Cuánto está en manos del Señor? Vamos a ver. Todos estamos en manos del Señor. Pase lo que pase con nuestra vida, usted y yo estamos en manos del alfarero. Ahora, siempre cuando yo toco este punto del alfarero y tocamos el punto de José, trato un aspecto un poco complicado en cuanto a esto, porque sabe todo lo que le pasó a Adán, todo lo que le pasó a Eva, todo lo que le ha pasado a los hombres en esta vida, delante del Señor han sucedido. Y no debe ser fácil para el Creador del universo ver a la excelencia de su creación, que es el hombre, la corona de la creación, que es el hombre, que se deteriore en su vida estando, ¿verdad?, en sus manos, en su presencia. Eso debe ser muy complicado, muy difícil. Ningún padre quiere que su hijo, ¿verdad?, se degrade en su vida. Para eso está la instrucción, para eso está la palabra y para eso están los principios de reino, y queremos siempre lo mejor. Pero debe ser muy difícil para un padre ver a un hijo que se está autodestruyendo. Eso es muy complicado. Pero en la Sagrada Escritura siempre Dios tendrá su plan de restaurar la vida del hombre. Dios no cuenta con un plan A y un plan B. Dios tiene un plan A de bendecirnos y ese plan lo va a llevar al final. Se lo dijo a Jacob: no te voy a dejar hasta que haya cumplido en ti mi propósito. El apóstol Pablo lo decía en esta palabra, que el Señor, ¿verdad?, nos perfeccionará. La obra que comenzó la perfeccionará, la llevará al final también. Entonces, eso nos dice a nosotros que Dios cuida de nuestras vidas. No sé si se siente contento en esta mañana. Dios cuida de nuestras vidas. Indiferentemente de lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, Dios cuida de ti y de mí. Así lo dice el cántico: Dios cuidará de ti. Estamos en sus manos. Entonces, vamos a ver el cuidado de Dios para con José. Hay por lo menos 3 situaciones relevantes que reflejaron el cuidado que Dios tuvo para con él durante su vida, y cómo algunas circunstancias trataron de sacar a José del camino, pero Dios estuvo con él en todo tiempo. En la Sagrada Escritura está relatado que los hermanos de José se confabularon contra él. Una vez que las cosas ya en el hogar habían marchado bastante complicadas, dice la Escritura que lo agarraron en el campo
y decidieron matarlo. Dice la Biblia, vamos a matarlo, vamos a acabar con su vida. Y bueno, uno de ellos dijo, bueno, no lo matemos, vamos a tirarlo en una cisterna y de esa manera pues nos desharemos de él. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, hay algo muy importante en todo esto. Fíjense el cuidado de Dios. Había muchas cisternas y todas, por supuesto, las cisternas tenían agua. Pero en la cisterna que fue lanzado José, dice la Escritura, ¿cómo estaba? Estaba vacía. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros vamos a pasar por el hervor de fuego, pero el enemigo no podrá ir más allá de los límites que están establecidos con su vida y con mi vida. Y eso pasó con Job también. Cuando él quiso avanzar el enemigo en su afán de hacer que Job renegara de Dios, Dios le dijo, bueno, vas a tocar sus bienes, vas a tocar todo, pero no vas a tocar su alma. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos en esta mañana. ¿Sabe? El enemigo quiere trastocar su vida y mi vida. Quiere destruirnos. Y vaya que usted, al estar enterado o ver las redes sociales, sabe cómo el ataque del enemigo está siendo fuerte en este tiempo. Pero hay un límite por parte de Dios para con él, con respecto a nuestras vidas. Tanto así que dice el escritor Juan, que el diablo no nos puede tocar, no nos toca. A él le está prohibido que lo toque a usted. Podrá tocar nuestros bienes, algunas circunstancias de la vida, pero a nuestras vidas él no tiene permiso para tocarlas. Y allí debemos sentirnos regocijados y contentos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces lo libra, ¿verdad? Dice la Escritura que lo lanzaron a una cisterna, pero esa cisterna estaba vacía. Dice la Escritura que fue vendido a los mercaderes. En medio de la traición fue lanzado a una cisterna, armaron toda la trama, pero cuando pasó una caravana de hombres por allí, eran transeúntes, mercaderes, dice la Escritura que se lo vendieron a él como esclavo. Se lo vendieron a ellos como esclavo. Entonces no tan solo le hicieron un mal físico, sino que también lo terminaron vendiendo. Yo no sé cómo se sentiría usted cuando alguien lo traiciona, porque la venta de alguien está representada como una traición. ¿Cómo se siente usted cuando es traicionado? No debió ser fácil para José, ese muchacho, ¿verdad? El momento por el cual estaba viviendo. Fue difícil. Y por último, dice la Escritura que aquellos mercaderes fueron y lo vendieron más adelante. ¿A quién? Se lo vendieron, dice la Escritura, a Potifar. Cuando Dios te escoge para un plan, Él te va a proteger siempre en medio de las circunstancias. Es muy importante, si usted analiza las Sagradas Escrituras, el tema de la cisterna vacía. ¿A quién le vendieron a José? Porque él iba a terminar en el palacio del rey. Solamente Dios puede lograr que un chico bajo esa circunstancia, a temprana edad, logre llegar a ese destino. Solamente Dios puede lograr con su poder que eso suceda. Ahora, usted y yo estamos en manos del Señor, amén. Y a lo mejor usted pensará, ¿qué será de mí y de mi familia en los próximos meses o en los próximos años? Déjeme decirle una cosa. Usted ocúpese de Dios y de su reino, y todo lo demás le vendrá por añadidura. La bendición de Dios vendrá a usted como añadidura. Aleluya. En Isaías 54:17, fíjese con respecto a estas artimañas que a veces se arman alrededor nuestro, donde la traición hace su presencia. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dígalo conmigo, ninguna arma podrá prosperar contra mí. Recita el pasaje y créalo, porque es una promesa que está establecida en la palabra del Señor. Solamente para aquel que cree. El Señor Jesucristo dijo que para el que cree, todo le es posible. Y cuando yo tomo la palabra de Dios, ¿verdad?, principios que están establecidos en la palabra, y lo aplico a mi vida por fe, déjeme decirle que la bendición de Dios reposa también en mi vida.
Segundo dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es decir, no tan solo que ninguna arma forjada contra mí no va a prosperar, sino que en vez de condenarme a mí, juzgarme a mí, Dios me pondrá a mí a la cabeza. Dígalo conmigo, cabeza. Porque eso es lo que está establecido en la palabra del Señor. Entonces Isaías, tremenda revelación, porque dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahora, ¿cómo puede condenar usted a alguien que está hablando algo contra usted? Por mi buen andar, por el obrar bien conforme a la palabra de Dios. De esa forma puedo lograr que en la vida toda lengua que se levante contra mí enmudezca, guarde silencio, cierre la persona la boca. Amén. Esta es la herencia de ¿quién? Dice el pasaje de Isaías 54:17. Yo le invito a que lo resalte en su Biblia. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Es decir, es una promesa. Si contra usted se están levantando armas y hay situaciones complicadas en su vida, déjeme decirle que el Señor hace reposar esas promesas para bendecirlo a usted y a todos los que le rodean también. Amén. En el Salmo 121:7, el Señor nos protegerá, dice la palabra, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. No hay alguien que pueda poner su mano en mi vida porque el Señor nos está guardando de todo mal. Ahora, hay situaciones tal vez antagónicas, ¿no? Porque tenemos muchas promesas en la Sagrada Escritura y el creyente pasa ciertamente por periodos de aflicciones. Pero sabe, si el creyente tiene presente todas las promesas que hay para él, para su vida, para su defensa, déjeme decirle que siempre saldrá airoso de toda la situación en la cual está metido. Fíjense que en la circunstancia de José, la de Jacob, la de Abraham, la de Isaac, se metieron en problemas, sí, pero de todas ellas el Señor los sacó airoso. Y a usted y a mí también nos dará la victoria. Amén. Salmo 121:8. El Señor te guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Donde está Dios, siempre hay liberación. Donde está Dios, siempre hay fortaleza. Donde está el Señor obrando, siempre hay liberación para nuestras vidas. Lo importante de esto es garantizar que la presencia del Señor siempre esté en nuestras vidas, y eso es muy importante. Muchas veces cuando nos pasan situaciones como esta que le pasaron a José, el creyente se hace la pregunta: ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por la dificultad? Aquí hay muchos que están sentados que a lo mejor se han hecho esa pregunta: pastor, ¿y dónde estaba Dios cuando pasamos por ese momento difícil? Conocí una persona que decía: yo no creo en Dios. Yo le dije: ¿por qué tú dices eso? Bueno, porque cuando yo le pedí a Dios que sanara a un amigo, él no me escuchó. Y por eso creo que Dios no existe. Y yo le dije: no. Imagínese usted, María, pensando de esa manera cuando su hijo Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Cuando las cosas, para su pensar, es probable que no estaban saliendo bien. Y de hecho, como madre tenía que pensarlo así. Ver a su hijo colgando en una cruz. Dice la Escritura que siempre anduvo haciendo el bien, bendiciendo a los demás, sanando, y bueno, tomaron la determinación, las multitudes y los líderes religiosos, de que lo iban a crucificar. ¿Qué podía pensar María de todo esto? Señor, ¿por qué? Siempre nos preguntamos el por qué. Estimado, cambia la pregunta del por qué por el para qué. Dígalo conmigo, el para qué. Siempre hay un propósito de lo que nos está pasando. No me pregunto por qué, porque el que pregunta por qué es como una queja delante de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Pero cuando el creyente dice: Señor, ¿para qué sucedió esto? Déjeme decirle que un para qué abre el compás para que Dios le revele qué es lo que está pasando y por qué razón sucedieron las cosas. Entonces, de ahora en adelante, pregúntele a Dios el para qué. Señor, muéstrame en medio de esta situación ¿para qué está sucediendo esto? Amén. Segundo, en medio de la tentación, fíjese cómo obró Dios en la vida de José. Fíjense, en el momento
de la traición, pero en el momento de la tentación, dice la Escritura, que la mujer de Potifar, ya el hombre estaba establecido, las cosas vuelven a estar bien. O sea, él estaba bien en su casa, las cosas pasaron a un estado donde estaban mal porque lo vendieron como esclavo, pero ahora está en la casa de Potifar y el hombre estaba bien. Y cuando él estaba bien, le vino una tentación. Dice la Biblia que por su forma, su manera de comportarse tan prudente, el hombre caía en gracia, y segundo, era de buen parecer. La mujer puso los ojos en José, dice la Escritura que quiso que estuviera con ella, y entonces quiso forzarlo a hacer eso. Mi hermano, siempre le he dicho algo y meta esto en su corazón. El momento clásico en la vida de un hombre y de una mujer de Dios para cometer una locura es cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, tan chévere, es el momento clásico para cometer una locura. Porque es como, cuando están las cosas bien, es como que estamos un poco ociosos y desocupados. Nos confiamos. Y usted tiene que leer en la Sagrada Escritura lo que le pasó a David. A David, cuando el hombre peca con aquella mujer llamada Betsabe, en ese momento, si usted ve el relato bíblico, antes de que suceda eso, dice la Biblia, y David había subyugado a sus enemigos y eran tributarios de él, y todos los enemigos le tenían temor a David, había establecido el reino y todas las cosas estaban bien. Cuando las cosas estaban bien, entonces vino la tentación a la vida de David. Cuando José estaba bien en su casa, vino un problema. Cuando está bien en la casa de Potifar, le viene otro problema con la tentación. Ella lo trató de seducir, pero dice, usted sabe el testimonio bíblico, el hombre sale huyendo, lo envían a la cárcel injustamente. Entonces usted ve en la vida de José esa ola que representa también algunas situaciones de la vida. Está bien, está el down, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y así andan las cosas en la vida de José. Pero en todo esto hay algo muy importante, una frase que usted a mí no se nos puede olvidar. Y es que dice la Biblia que Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Pero Dios está con Robert. Dios está con Yonder. Indiferentemente a lo que pase, Dios está con nosotros. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Lo envían a la cárcel injustamente. En la cárcel, ¿qué hace? Dice la Escritura, interpreta un sueño. ¿Y sabe qué hizo Dios para volverlo a sacar de esa situación? Dios usó la destreza que él tenía, la cualidad que él tenía de interpretar sueños para sacarlo de esa situación. Indicándonos esto, que esté pendiente usted, porque en medio de esas dificultades de la vida, Dios usará lo que Él le ha dado a usted como herramienta en la vida cristiana para sacarlo de esa situación. Bien nos gustaría que apareciera la mano del Señor y lo sacara de ahí, ¿verdad? De la cárcel. Así. Pero no, usó el talento, el don que le había dado para sacarlo de esa situación. ¿Sabe? De estos momentos difíciles que usted y yo a veces pasamos, Dios nos va a sacar. ¿Con qué nos va a sacar? Con el talento que Él nos ha dado. Con lo que usted y yo hemos albergado por años dentro del reino, dentro del evangelio, eso lo usará Dios para sacarnos de nuestra situación. No sé usted, pero esto me da gran regocijo. O sea, a Dios no se le pasa nada por alto. Amén. Muy bien. Y en medio de la ingratitud, lo tercero que vivió él, cuando se presentó la ingratitud, dice la Biblia que él revela un sueño al copero y al panadero, y les dice al copero, mira, te agradezco que cuando tú vayas aquel rey, que salgas, tú le hables bien de mí. Pero dice la Escritura que el copero lo olvidó. ¿A cuántos usted le ha hecho un favor en la vida y con el tiempo se le olvidó? Es como si no lo conociera. ¿Sí o no? Nos pasa la ingratitud. ¿Nos ha pasado la ingratitud con el Señor Jesucristo también? ¿Sí o no? ¿Cuántos favores y misericordias no ha tenido el Señor con nosotros? Y en los momentos de la pequeña se nos olvida
la bendición que nos ha dado. De hecho, muchas veces la bendición y aquellas cosas que nos han dado en la vida se convierten para nosotros en un tropezadero. En el pueblo de Israel dice la Escritura que ellos usaban el efod para consultar, ¿verdad?, al Señor acerca de su voluntad. Pero dice la Escritura que en el periodo de los jueces, el pueblo dejó, ¿verdad?, de buscar al Señor y confió plenamente en el efod. Y el efod, que era un principio de bendición, se convirtió, dice la Biblia textualmente, en un tropezadero para el pueblo. Porque en vez de buscar al Señor, estaban confiando en el efod, que tenía piedras, y cuando ellos consultaban, iluminaba de tal manera que indicaba la voluntad de Dios en algunos asuntos. Entonces empezaron a confiar en eso y no confiar en el Dios que todo lo puede. Amén. Entonces, estimado, aprendemos que no confiemos en lo que nos rodea, en algunos talentos que a veces tenemos. Dios puede usar el talento, pero usted no puede estar confiando en el talento. Siga confiando en el Señor. En todas las situaciones, Dios estaba con José. En Génesis 32, 37, 2, 39, 21, 39, 23, en cada caso, lo importante es que Dios estaba con José. En la tentación, en la prueba, en la ingratitud, Dios siempre estaba con él. Amén. Ahora, en momentos difíciles, Dios determinará algunas situaciones. Dios determinará el pozo, el amo que usted tendrá, la casa donde usted va a vivir y los presos que van a estar con usted. Usted se pregunta, ¿cómo salió José de eso? Porque todo esto, Dios determinó que era lo que iba a pasar. Lo van a lanzar a un pozo, pero el que yo te disponga para él. ¿Qué amo vas a tener? El que yo decida. En la casa en donde vas a vivir, en la que yo te voy a decir. Y todo esto fue la plataforma para llevar a José, ¿a dónde? Al palacio del rey. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Indudablemente, ¿qué pensaría usted cuando todas estas cosas le pasan en la vida? Estas contrariedades. Vamos a ver qué produjo esto en la vida de José. Porque él era un muchacho cuando empezó a revelar sueños, y ahora el hombre está un poco maduro ya en Egipto, ya ha llevado bastante fuerte en la vida. Y encontramos en Génesis 41:16 lo siguiente: José le respondió al faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. El segundo pasaje donde él aprende esta lección en Génesis 41:25 dice, entonces respondió José a faraón, el sueño de faraón es uno mismo y Dios ha mostrado al faraón lo que ha de hacer. Lo importante de esto es que José, en ese momento crítico de su vida, comienza a reconocer que es Dios y no él el que está en aquel asunto. ¿Cuánto podemos en esta mañana reconocer que Dios está en el asunto de lo que nos está pasando? Ahora le hago otra pregunta. ¿Qué piensa de lo que le está pasando? Seamos honestos. ¿Qué ha pensado hasta ahora de lo que le ha estado pasando? ¿Qué le ha estado sucediendo? Que Dios proveerá. Pero a veces pensamos, ¿dónde está Dios? Pastor, yo pasé por un momento difícil y no sé, me sentí muy solo. Me sentí abandonado. Cuando usted dice eso, sin contar la presencia de Dios, usted está ofendiendo realmente a Dios. Porque Él ha dicho en su palabra que no nos dejará y no nos abandonará. Sépalo que Dios sabe lo que le está pasando y Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa divina. Entonces uno de los cambios que se produce en la vida de José es que ya él deja de depender de sus talentos, de lo que él cree, de lo que él piensa, andar con la presunción, y comienza a confesar de dónde viene la bendición. Entonces le dice a Faraón, ese sueño que tú tienes, solo Dios tiene la respuesta para él, yo no la tengo. Cuando José hace esto, inmediatamente preparó la plataforma para la bendición que vendría. Le dio la gloria al Señor. ¿Sabe? En lo que le está pasando, déle la gloria a Dios y usted verá la mano de Dios obrando a favor de su vida. Amén. Gloria a su nombre. Una vez que José hace esto, entonces dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto,
Logró un creyente José. No hay entendido ni sabio como tú, ¿oíste? Comienzan los reconocimientos, dígalo conmigo, reconocimiento. Cuando usted le da gloria a Dios, ¿sabe qué es lo que viene para su vida? Reconocimiento. Si usted le da la gloria a Dios en todo lo que hace, lo que viene es reconocimiento. La gente que está alrededor no podrá negar que en usted Dios está obrando, que Dios lo usa y que Dios lo bendice en gran manera. Eso fue lo que pasó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los enemigos alrededor, aquellos que los contrariaban, reconocieron que Dios estaba con ellos, porque en términos humanos, ellos sabían que lo hubiesen masacrado, pero Dios en todo momento lo impidió. Y por lo tanto reconocieron que Dios estaba con ellos. Entonces Faraón reconoce en esto en José. Entonces viene la otra parte de la bendición. En el capítulo 41-40 dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente, ¿verdad? Solamente en él, en el trono, seré yo mayor que tú, pero tú serás el segundo en Egipto. Entonces viene la exaltación. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos la exaltación para nuestras vidas? De acuerdo a lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo procuramos la exaltación delante de los hombres, lo que viene es humillación. Dígalo conmigo, humillación. Si yo busco la exaltación y el reconocimiento del hombre, viene humillación. Pero dice el Señor que si yo me humillo, entonces de parte del Señor seré exaltado. Es la fórmula inversa a lo que sucede en el mundo. La gente busca la gloria como de lugar para que el hombre lo eleve. En el creyente eso no funciona así. Usted comience su día postrado. Él dice, un pensamiento cristiano, que el que comience el día de rodillas terminará de pie. El que comience el día de rodillas terminará de pie. Y aquel que de pie comienza su día, le van a suceder cosas que va a tener que terminar de rodillas. Por la buena o por la mala va a terminar de rodillas. Yo no sé cómo quiere comenzar. ¿Cómo quiere comenzar el día? De rodillas, para terminar de pie. Alabe al Señor, aleluya. Ahora, ¿cuándo sucede esto en la vida de José? Y eso es muy importante. ¿Cuándo sucede todo esto? Al comienzo, no. Dios derramará su bendición completa sobre cada uno de nosotros. Escuchen bien. Cuando estemos preparados. Cuando estemos preparados. El Señor Jesucristo dijo que el vino nuevo que se ha de echar debe ser sobre un odre nuevo. Porque un vino nuevo sobre un odre que tiene su tiempo ya, se va a fermentar y va a estallar aquel odre. Entonces vino nuevo se tiene que echar en odre nuevo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Quién es el odre? ¿Quién es el vino? El vino es la misma gloria y presencia de Dios en la vida del hombre. Pero el odre somos usted y lo representa usted y me representa a mí. Entonces el Señor dice que para poder derramar de su espíritu, su plenitud en nosotros, nosotros debemos ser un odre nuevo, porque eso es lo que establece la Escritura. El Señor dice a través del apóstol Pablo: el que cree en Cristo, nueva criatura es. O sea, tenemos que ser nuevos para poder recibir aquella bendición plena, para que no se pierda la bendición. ¿Por qué muchas veces se pierde la bendición en la vida del creyente? Porque quiere que Dios derrame vino nuevo, unción y de todo, pero sin que su vida sea transformada, sea cambiada, sea renovada por el Señor. De eso es lo que está hablando. Entonces nuestras vidas tienen que ser un odre nuevo para que el vino del Señor lo podamos aprovechar al máximo. Amén. Entonces, por ejemplo, tenemos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, el caso de Moisés. Dios le dijo que lo iba a usar, pero cometió un gravísimo error. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés mató al egipcio? ¿A dónde lo envió? Al desierto. ¿Y lo trató por cuántos años? 40 años en el desierto. Una vez que él trató con él 40 años en el desierto, lo regresa para que saque a su pueblo de Egipto. Pero ya el hombre, en vez de ser un violento, dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Si usted y yo somos violentos, somos airados, hay un desierto que nos espera, porque Dios quiere usarnos, y para que Él nos pueda usar como Él quiere, tenemos que pasar por ese desierto hasta que nuestro temperamento sea transformado. Una vez que estemos aplomados, entonces Dios puede usarnos a nosotros.
¿Aleluya o aleluya? Vamos a ver. Y esto pasa mucho, y lo he dicho en algunas ocasiones, esto pasa con los los que tienen un carácter fosforito, ¿no? Que todo los incendia en la vida. Entonces Dios tiene que agarrar hombres así como Moisés, un desierto, y entonces los transforma. En el caso de Saúl, fíjense que hay algo maravilloso, y es bueno que usted y yo estemos apercibidos de esto. Le dijo Samuel estas palabras, y se las dice usted y me las dice a mí en esta mañana, para que estemos pendientes. Entonces le dijo el primer libro de Samuel 16, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, Saúl, le dijo Samuel, con poder, y profetizarás, y serás mudado a otro hombre. Entonces lo primero que le dice es, Saúl, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, y va a producir ¿qué? Cambios, dile conmigo, cambios. Vendrá sobre ti con poder, profetizarás, porque él no era ningún profeta, y por primera vez iba a experimentar lo que era profetizar, y de hecho le sucedió. Pero para que Dios pueda hacer esto en nuestras vidas, tienen que venir cambios y transformaciones, y serás mudado en otro hombre. Ahora, versículo 7, y esta es la palabra que quiero que usted y yo la tengamos presente. Y cuando te hayan sucedido estas señales, estos cambios, estas transformaciones en tu vida, entonces haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Esto va a ser una garantía que Dios te va a respaldar en todo lo que estás haciendo. ¿Cuántas cosas que queremos hacer nosotros en la vida sin tener presente que Dios está con nosotros en aquel asunto? Queremos hacer una empresa, pero sin Dios, sin su dirección, sin sus principios. Queremos hacer las cosas en la vida a nuestra forma y a nuestra manera. Samuel se lo aclaró a Saúl. Haz esto, pero cuando seas transformado, cuando seas cambiado, cuando profetices, después de esto, entonces haz lo que quieras, porque sabe que Dios está contigo. Amén. Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. Vamos a ver ahora algunas reflexiones acerca de este sueño convertido en pesadilla, porque estamos hablando de la parte de José, que es del sueño a la realidad. Un sueño que estaba muy bonito al principio cuando fue revelado, producto de lo que hizo José, se convirtió en una pesadilla, pero vamos a ver qué sucedió. Vemos que la mayoría de los problemas en este sueño convertido en pesadilla, ¿dónde comienzan? Dígalo conmigo, en el hogar. Muchas de las pesadillas que nosotros vivimos en la vida se generaron en el hogar, en la familia. Casi siempre que hablamos con las personas, y a veces le pregunto ante ciertas circunstancias a una hermana, a un hermano que me está planteando una situación, mira, tengo una hija o un hijo, un familiar con espiritismo, o sea, que se le manifiesta un espíritu, está siendo poseído y tiene una conducta bastante complicada en la vida. Yo siempre le digo, una pregunta, ¿alguien dentro del vínculo familiar practicaba la hechicería? Bueno, sí, mi papá, o mi abuelo, o mi mamá, ok. Siempre hay un detonante para las conductas que hay en alguno de los miembros de la familia. Eso no sucede al azar. Piénselo. Algo produjo o alguien encendió aquella chispa, y hoy por hoy usted explota como nieto, como hijo. ¿Por qué? Porque alguien dentro del vínculo practicaba aquellas cosas. Y eso es una ABC. Se lo pregunto inmediatamente. ¿Alguien practica brujería? Sí. Bueno, ahí está el problema. Ahí está la raíz. Sin embargo, hay buenas noticias. Y es que el apóstol dice que si alguna persona está en Cristo, entonces Dios nos hace nuevo. Las cosas viejas pasan. Todo ese tema de hechicería, de brujería, maldiciones ancestrales, ya lo he aclarado en parte del seminario. Todas esas cosas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted es nueva creación en Cristo. Amén. Entonces usted y yo no podemos vivir asediados por lo que pasó en el vínculo familiar. Yo tengo que deslastrarme de esas circunstancias, que a veces tiene influencia en nuestra mente, sí, pero no tiene por qué ser algo que se tiene que cumplir en mí. ¿Por qué? Porque yo soy nueva creación en Dios. Aprendimos también que las familias no deben hacer distinción. Hay conflictos que aparecen producto de nuestras decisiones, y ya lo vimos en la vida de José. Pero Dios ha dicho en su palabra que lo que comenzó en nosotros, lo terminará.
Y lo importante es esto, que Dios va a culminar lo que ha empezado en nosotros. Amén. Dios le había dado a José un sueño de reinado y él cumpliría esa promesa, no importa lo que transcurriera. Algunas personas, al exponer lo que le sucedió a José, ¿no?, ellos hablan de que Dios previendo, escuche bien, ¿no?, que Dios previendo la hambruna que venía, permitió que José fuese vendido por sus hermanos para que llegara a Egipto, quintara la tierra, recogiera en los graneros, y de esa forma el pueblo de Dios recibiera el beneficio y se librara pues de la hambruna que venía. Yo no sé qué opina usted de eso. A la luz de la Sagrada Escritura, lo que yo sé es que el sueño le llegó ¿a quién? A José. Y la interpretación también. Y creo firmemente que si José se queda en Canaán, la tierra de Canaán hubiese sido quintada y los egipcios tenían que bajar a Canaán a buscar comida. Eso es lo que yo creo. Porque ¿quién iba a quintar la tierra? El que tenía la revelación. ¿Y quién la tenía? José. El que tenía la interpretación. ¿Y quién la tenía? Él. Entonces, es como adjudicándole esa situación que Dios a veces se vale de algunas circunstancias para librar a su pueblo. Dios no necesita eso. Si le dio maná a Israel en el desierto, ¿qué le importa a Dios quintar la tierra de Canaán? ¿Para qué? Para que fuesen bendecidos y las demás naciones vinieran a buscar comida en la tierra de Canaán. ¿Sí o no? Eso es lo que yo creo. O sea, no es que Dios permitió esto para librar a su pueblo. Todo lo que sucedió fue producto de los malos pasos del hombre. Pero como Dios es fiel con el que llama, como Dios es fiel con el que le promete cosas, si Dios le prometió a José su bendición, donde estuviera José, lo iba a bendecir. De allí cumpliéndose lo que dice la palabra del Señor, que si usted está en el campo, Dios lo bendice. Y si está en la ciudad, también. Usted no tiene que moverse del sitio donde está para buscar la bendición. La bendición es Dios, y donde usted se encuentre, Dios lo va a bendecir. Aleluya. ¿Qué le parece eso? Esto echa por tierra muchas interpretaciones que hablan de que Dios usa esta circunstancia para librar. No piense de esa manera. El Señor tiene respuesta a las necesidades. La gente estaba en el desierto detrás del Señor Jesucristo. En el pensar de los discípulos, envíalos a la aldea que busquen hospedaje y que busquen comida. En el pensamiento del Señor, dígale a la gente que se siente, porque aquí vamos a comer todo. ¿Y comieron o no comieron? Y sobró. Entonces queremos agarrar la circunstancia y que de ellas Dios se valga para resolvernos nuestros problemas. Dios no necesita las circunstancias para resolvernos nuestros problemas. Él tiene poder para hacer todas las cosas. Amén. Ahora vamos a ver las decisiones que determinaron entonces la bendición de José. Número 1, sabemos que él se negó, dígalo conmigo, se negó al pecado. Ya estamos cerrando capítulo aquí. ¿Qué hizo José para alcanzar la bendición? Él no está pensando en que, bueno, yo voy a hacer esto para alcanzar la bendición de Dios. No, él estaba actuando transparentemente en la vida. Entonces, pero vemos que al estudiar sus pasos, dice la Escritura que él se negó al pecado ante la mujer de Potifar. Por supuesto, la mujer de un principal, está el faraón y está un hombre principal del reino, no era una mujer mal parecida. Y que un hombre salga corriendo delante de una mujer muy bien parecida, eso a la mayoría no le va a parecer bien. ¿Sí o no? Como hombre. Para muchos dirán, ay, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le sucede? Para el mundo es una crítica, pero para José tenía sentido porque él alababa y glorificaba y vivía para el Señor. Para aquel que todo lo ve. Y esto es muy importante porque esta parte es la que está matando a mucha gente hoy en día en el reino. Que les ligera cosa cometer el pecado. ¿Por qué? Porque algunos se escudan en el hecho de que otros lo hacen. Bueno, entonces yo también puedo hacerlo. Pues, si lo hizo él, que es un líder, ¿qué se espera de mí, hermano? Bueno, ¿qué se espera de usted? Que usted cumpla los lineamientos de la palabra. El apóstol Pablo se lo dijo muy claro a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos
porque habrá hombres amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo eso a Timoteo, no está hablando de la gente del mundo, porque ellos son así. El apóstol Pablo le está diciendo eso a Timoteo acerca del carácter de los hombres que están dentro del reino, que serán ligeros para el pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero en el caso de José, otro de los hombres que actuó sin Biblia, que no la tenía, dice la Escritura que se negó al pecado ante la mujer de Potifar. Se dejó usar ministerialmente por Dios. ¿Usted quiere blindar su vida? Trabaje en un ministerio, busque una ocupación dentro del reino, predique la palabra. Si usted quiere que su vida sea blindada, sea alguien activo dentro del reino. No hay nada que presente un caldo de cultivo más jugoso para el enemigo que un creyente que no hace nada dentro del reino. Aló, iglesia, ¿me está escuchando lo que estoy diciendo? Cuando alguien está dentro del reino y no está haciendo mayores cosas, eso es un caldo de cultivo para que el enemigo lo use. Pero cuando alguien dentro del reino se está moviendo, buscando almas, predicando la palabra, hermano, esa es una gran bendición delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces se dejó usar ministerialmente. José no dejó el talento botado por allí, abandonado, sino que aun cuando estaba preso, se dejó usar por el Señor. Entonces, tu talento o su talento fue el instrumento que Dios usó para sacarlo. Y hay algo importantísimo en la vida de José. Le invito a que se ubique en el capítulo 42, 8 y 9. Esto lo va a bendecir también. Estamos hablando de las cosas que él hizo para que su vida fuese bendecida. 42, 8 y 9 de Génesis. Sus hermanos habían venido a la tierra de Canaán, y una vez más estaban delante de su presencia. Él no se había revelado a ellos, porque él tenía su atuendo egipcio y no lo reconocían. Pero ellos llegaron y en un momento y se postraron delante de José. Y escuche lo que dice la escritura aquí. Josué pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Él no se había revelado a ellos. ¿Qué hizo José? Aquellos que lo habían vendido, que lo metieron en un foso, ¿verdad? Que después fue a la casa de Potifar, que fue a parar preso, que pasó por dificultades, vicisitudes. ¿Qué haría usted cuando tiene delante de sí aquel que le ha hecho tanto daño? Dígame, ¿qué haría con él? Y tiene usted poder, ¿no? Sobre la vida o la muerte de aquella persona. Es decir, que cuando viene aquella persona delante de usted, en ese momento usted había estudiado en la universidad y ahora es juez. ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué hace con él? Dice el hermano, pagamos con la misma moneda. Ojo por ojo y diente por diente. Me hicieron daño, ahora sufran. Un momento propicio para una venganza. ¿Está justificada? Sí. ¿Se debe hacer? No. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Mire, entonces José, en vez de acordarse, me hicieron mal, ahí está. Ahora la van a pagar bien caro todo lo que me hicieron, ¿no? Porque lo hicieron sufrir bastante. Pero no, ¿qué dice la escritura? Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, y empezó a decirle, bueno, ustedes son espías, lo estaba tratando de presionar. Pero, ¿de qué se acordó José cuando los vio? ¿De la amargura? ¿Del enojo? ¿De los malos momentos? ¿De qué se acordó José? Dígalo conmigo, del sueño. ¿Pero quién le reveló el sueño? Dios, de lo que Dios me ha dado. ¿Sabe? Si algo le va a dar victoria en su vida, es que en los momentos críticos usted recuerde la bendición de papá. Aun cuando aquella persona que está enfrente de usted se merezca lo peor, usted debe recordar la bendición que papá ha hecho reposar sobre su vida. Amén.
Gloria sea al Señor. Entonces, él recordó el sueño. Él no permitió que lo malo se comiera a lo bueno. Porque en ese momento está en bonanza, ¿no? Entonces, ok, estuvo bien en casa de su padre, vino lo malo de la cisterna, lo vendieron como esclavo, fue a la casa de Potifar, lo meten otra vez preso y ahí va la ola. Entonces ahora está ¿en dónde está? En la cresta otra vez, está en la buena. Si él da lugar al enojo, a la falta de perdón y a la amargura, ¿qué hubiese pasado otra vez con la ola? Y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. ¿Sabe? En el Evangelio Dios siempre va a colocar a las personas que le hicieron daño de frente. Dios va a permitir que ese momento llegue. Ahora, lo que va a pasar allí, Dios no lo determina. Lo va a determinar usted y lo voy a determinar yo. Yo soy el que voy a decidir qué voy a hacer con esa persona. ¿Le voy a dar lo que se merece o doy lugar a la justicia, a la bendición de Dios sobre su vida? ¿Qué se merecía Jacob? De acuerdo a las palabras de Labán, se merecía matarlo por todo lo que le había hecho. Pero en las palabras de Dios, ¿qué le dijo Dios en el sueño a Labán? No lo vayas a tocar porque yo tengo planes y propósitos con él. Así que no le vayas a hablar ni siquiera mal. Me le hablas bien, con cariño. Imagínese usted hablándole con cariño a aquel que le hizo daño. Pregunto. Aquel que le amargó la vida. Yo no sé si esa persona fue un familiar, a lo mejor, un tío. ¿Sabe que mi esposa y yo, al dar la charla de pareja, escuchamos testimonio sobre testimonio de los abusos? Y el 80% de los abusos ocurren dentro del vínculo de la familia. Un 20% de alguien de afuera, un desconocido. Entonces, es motivo de reflexionar. Amén. No permitió que lo malo se comiera a lo bueno. A veces los años pasan y también con los años se mantienen las amarguras, las raíces, dice el apóstol Pablo, que nos afectan y no nos dejan crecer en el Señor. Él vio la mano del Señor en medio de la adversidad. Él dijo, bueno, Dios permitió esto con un propósito. Él adjudicó propósito a aquello. ¿Sabe? En medio de lo que usted y yo podamos vivir, vamos a adjudicarle propósito de Dios para nuestras vidas. No preguntarle el por qué, sino el para qué. Perdonó a la mujer de Potifar y no tomó en cuenta la ingratitud del copero cuando se olvidó de él. Todo eso José lo pasó por alto, porque en él había un sueño que Dios había depositado y ese sueño era más importante. Por eso el seminario en esta parte se llama Del sueño a la realidad. José ni se imaginaba que esa escena iba a terminar de esa manera. Pero Dios que no pasa por alto nada en nuestra vida, se va a encargar de que aún a sus enemigos los va a hacer estar en paz con usted. Amén. Gloria sea su nombre. Un aplauso al Señor. Aleluya. Lo último que hizo José en sus pasos para lograr sobreponerse a todo aquello es que en medio de la adversidad reconoció que Dios estaba con él. Y esto lo demostró con hechos. ¿Cómo? Colocándole los nombres proféticos a sus hijos. En medio de todo lo que había vivido, él decidió que le nacieron dos hijos, Manasés y Efraín. Y él le puso a ellos unos nombres proféticos. Y esto es muy importante. Fíjense, por ejemplo, a Manasés. Manasés significa el que hace olvidar. Y Efraín significa fructífero. Dios me ha fructificado en la tierra que llegué. O sea, la dificultad fue un motivo para que él aflorara el carácter de un hombre aplomado en Dios. Donde la dificultad no me va a hacer llamar las situaciones en la vida de una forma tenebrosa. Eso no va a suceder. Eso había sucedido ya, ¿verdad? Con su padre, con Jacob, cuando Raquel estaba muriendo y dio a su último hijo, a Benjamín. Ella mientras moría le dijo, se llamará Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob dijo, no se va a llamar Benoni, hijo de mi tristeza. Se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha.
¿Qué hizo Jacob? En un acto profético le cambió, en las circunstancias no cambió. Ella se estaba muriendo, Raquel, pero lo que ella estaba viendo acerca de la vida no es lo que el hombre de Dios estaba viendo. La gente a su alrededor va a ver otras cosas y podrá calificarla de otra manera, pero usted y yo como hombres de Dios vamos a llamar las cosas como Dios manda. Y allí Jacob se impuso y dijo: no se va a llamar Benoni, aquí no hay ninguna tristeza, este se va a llamar Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Gloria sea al Señor. Yo no sé qué nombre le daría usted a lo que le está pasando. Piénselo por un momento en esta mañana. A lo que le está pasando, ¿qué nombre le daría? Si usted se deja llevar por las circunstancias, pues sencillamente le va a dar un nombre de acuerdo a las circunstancias. Pero si usted es un hombre y una mujer de Dios, le va a dar un nombre de acuerdo a los principios del reino. Una razón y un porqué, pero de acuerdo a la bendición de papá en nuestra vida. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Está contento en esta mañana? Qué bueno es el Señor. Así que, mi hermano, tenemos ante nosotros la bendición de papá abierta. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir su familia. Y usted y yo estamos llamados a confesar una bendición digna de un hijo del reino. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él pudo decir muchas palabras, pero el Señor Jesucristo dijo: perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y Esteban, como buen discípulo del Señor Jesucristo, cuando lo estaban apedreando, él dijo, levantó su mirada y dijo: Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Un buen discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Le invito por favor que me acompañe de pie en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Usted y yo decidimos qué nombre le vamos a dar a nuestra circunstancia. Porque viene recompensa, dígalo conmigo, recompensa. Nuestras vidas están destinadas a una recompensa de parte de Dios. Dios tiene reservado recompensa para nosotros. Dice la Escritura en el capítulo 39, 21 y 23, que después de la prueba, Dios lo puso en gracia. Puso a José en gracia, de hecho su nombre significa eso. Faraón reconoció que el Señor estaba con José y su padre le daba una bendición paternal y honorífica. Es la única tribu de Israel que se le da una doble porción. Manasés y Efraín, usted no ve en Israel la tribu de José, no existe. Existen Manasés y Efraín, le dio una doble porción, porque aquel que sobrepone a la prueba, hay una doble bendición para su vida. Dios nos corona con grandes bendiciones. No sé usted, pero me siento regocijado en esta mañana por estas verdades. Son verdades del reino para usted y para mí. Entonces le da una bendición honorífica. Le da la oportunidad de reconciliarse con su hermano. Todas son recompensas, ¿verdad? Con su familia. Le dio la oportunidad de reconciliarse con sus hermanos, porque él se sobrepuso a todas estas circunstancias. Y fue, dice la Biblia, ampliamente bendecido. Terminó su vida en victoria. Su vida y mi vida no están destinadas al fracaso. Dígalo conmigo, para mí, Dios ha determinado la victoria y el triunfo. Para eso estamos en el Señor Jesucristo. Para el triunfo y para la victoria. Eso lo decía el apóstol Pablo una y otra vez. De triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Eso es lo que está determinado para su vida y para mi vida. Que estamos pasando por un momento a lo mejor difícil, sí, pero vamos a hacer como José. Vamos a ver la circunstancia como una ocasión para etiquetarlo con un nombre de gloria. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a orar. Y decimos: Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has determinado la bendición para nuestras vidas. Así como José, pudimos ver que
la gráfica, la curva en su vida, oh Dios, era como una onda senoidal, subía y tal vez bajaba en algunos aspectos, Señor. Pero tú nunca lo abandonaste, tú nunca lo dejaste, Señor. Gracias porque eso nos demuestra que en nuestra vida tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando en nuestra salud, estás obrando en nuestro hogar, estás obrando en las relaciones familiares e interpersonales, Señor. Padre, síguete glorificando en medio nuestro. Y que cada persona que entre a este recinto reciba la bendición de un cambio y una transformación para su vida, Señor. Que el pasado quede atrás, como dice el apóstol Pablo, y pueda extenderse hacia adelante, poniendo los ojos en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que trae profundos cambios a nuestras vidas, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Tenga presente que entre el sueño y la realidad solamente es cuestión de tiempo. Deje que el tiempo, Dios se encargue de él. Amén. Lo nuestro es obrar en nuestro día a día. Bendiciones para toda familia. Dios me le bendiga grandemente. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor.